Bueno, estamos aquí que en realidad es una presentación de un libro, pero como los libros hay que leerlos, os voy a hacer un pequeño resumen muy rápido, sin spoilers, y después vamos a pasar directamente a una charla sobre el estado de la libertad de expresión y la censura en los tiempos que corren. Porque lo curioso fue, todo empezó porque Fernando y Fede, que está por ahí, hace como, ¿qué? 12 años o así. 10, 9, no, 8. Lo estrenamos en el 17. Pero cuando lo empezaron a hacer... Bueno, cuando empezamos fue en el 15. En el 15 empezaron a hacer un documental. ¿Cuánto fue? 8. 8 años. Al 8, 23. Hicieron un documental que se llama Libertad de Impresión, que todo empezó por la famosa portada del Jueves, donde estaba el ahora rey con Leticia follando para ver si se sacaban el cheque bebé. Esa fue la portada. Fueron demandados los dibujantes Manel Fondevila y Guille, ¿no? Sí, justo. Y Guille, y bueno, perdieron el juicio, pero fue muy sonado porque en esa época no había tantos juicios relativos a, estoy hablando de la época de Zapatero, ¿no? Cuando fue esto. No había tantos juicios, no era tan normal que aparecieran juicios todo el rato. Resulta que a partir del 2012, cuando sube Rajoy, pues empiezan a multiplicarse los juicios a la libertad de expresión, sobre todo a la libertad de expresión crítica. No a un chiste tonto que dije una barbaridad, sino a expresiones satíricas que podían ser tanto de revistas humorísticas, de programas, como pasó con Dani Mateo en El Intermedio, con la famosa vez que se sonó la nariz con la bandera, El Coño Insumiso, que en realidad es un colectivo feminista que hizo una protesta satírica. No sé. ¿Con quién? Dani Mateo. No. ¿Y el coño insumiso? Ay, a mí Dani Mateo también, ¿eh? El Coño Insumiso, bueno, las chicas del Coño Insumiso, lo cuenta Fede en el libro, fueron castigadas y en realidad se las acusó también de ofensa a los sentimientos religiosos, que es el artículo 525 del Código Penal, que les resumo rápidamente la historia de este artículo porque me lo he estudiado, porque me fascina. En realidad, cada vez que uno dice que es algo arcaico, que en una democracia liberal, donde constitucionalmente tenemos un derecho a la libertad de expresión, exista un artículo del Código Penal que pueda coartar tu derecho primordial de la libertad de expresión por ofender los sentimientos religiosos de alguien, ¿no? ¿Por qué nos parece una barbaridad? Porque en el fondo no deja de ser la manera, por así decirlo, fina y moderna de llamarle a la blasfemia. Que tú no puedas cuestionar las ideas religiosas, porque si eso ofende a un religioso, te meten un juicio, en el fondo no deja de ser blasfemia. Y cuando a veces me lo discuten, me gusta comprobar que en el Código Penal, tanto de Primo de Rivera como después el de Franco, estaba definida la blasfemia, decía se condenará la blasfemia, y se definía la blasfemia como la ofensa a los sentimientos religiosos. En el Código Penal de 1995 se quitó la palabra blasfemia, pero quedó con la misma definición. Y entonces resulta que a partir del 2012, entre otras cosas, donde Fernández Díaz también asume como ministro del Interior, le nombra a, creo que fue nombra a Hazte-Oír como asociación de interés cultural, o algo así, que estamos hablando de asociaciones que no solo son ultra reaccionarias, ultra católicas, ultramontanas, sino que además, por ejemplo, algunos periodistas ahora las asocian presuntamente con la secta secreta del Jun, que digo que hay cosas como muy oscuras ahí. Pero está claro que a partir del gobierno de Rajoy pues empezó digamos, se vinieron arriba y empezaron a hacer demandas. Si a eso le sumamos que con los actos de terrorismo yihadista, también en el gobierno del PP de entonces, lo aprovechó para hacer las famosas leyes Mordaza, tenemos ya un caldo de cultivo como para que los sectores más reaccionarios y de ultraderecha pues te crujan por simplemente ejercer tu derecho constitucional de la libertad de expresión. Bueno, entonces Fede y bueno, Juan, que ahora no está, Fernando, perdón, y Juan, que ahora no está, Fede sí que está por ahí. Después del documental, Fernando nos ofreció actualizar el documental y hacer unas fichas de todos los juicios que habían pasado. Solo nombramos algunos, pero hicimos más, o por lo menos los más destacados. Y el libro lo que fue que ellos hicieron la ficha de quién demandaba, por qué se lo demandaba, a quién. Y lo primero que se comprueba en el libro, cuando yo lo vi todo, es que la derecha se queja mucho de que somos muy correctos políticamente, de la cultura de la cancelación, pero realmente los que cuando se ofenden enjuician son la ultraderecha, son la derecha, ¿no? Yo siempre, la cultura de la cancelación, la izquierda es muy políticamente correcta, pero luego los que te meten en juicio son ellos porque te han metido con la bandera, con la patria, con Dios, con el rey o con no sé qué. Entonces dijimos, bueno, lo que vamos a hacer es hacer una charla sobre cómo está el estado de la libertad de expresión ahora, sobre todo viendo que la ultraderecha, el crecimiento de la ultraderecha en toda Europa es un auténtico peligro, que la misma Bruselas está preocupado al respecto, y que ya estamos viendo desde el 28M la cantidad de censuras que está habiendo en lugares donde el PP ha metido a Vox y en lugares incluso donde no lo ha metido, ¿no?
Pero lo va a meter. Pero lo va a meter, sí. Otra cosa no, pero el PP, lo de meter a Vox, eso le está encantando. Le está tomando el gustillo. Entonces empiezo para Fernando, ¿cómo fue? Cuando empezaste a investigar con los otros casos que había, tuviste que centrarte casi en los más mediáticos, ¿no? Porque si no, no terminaba nunca. Básicamente porque, de hecho, cuando hicimos el documental, ya el documental incluye un epílogo con casos que fueron surgiendo mientras estábamos en la postproducción. Claro. Y ahí pues metimos a machamartillo y también ha pasado esto, esto y esto. Y pues por poco nos pasa lo mismo con el libro, porque si, como comentábamos, si llega el libro a ir a imprenta después de las elecciones, no acabamos. No, sería el doble de gordo, porque en este último mes han pasado casi más casos de los que veníamos reseñando, ¿no? Y entonces pues lo que sí abunda en estas denuncias a las protestas y a la sátira es que el denunciante suele ser o bien el Ministerio Fiscal, por las leyes que tenemos, o bien un colectivo muy concreto de abogados cristianos que son los que más enjuician por el tema de la blasfemia. Claro. De hecho, a mí me llama mucho la atención que denunciaran a las chicas del coño insumiso, que de hecho hay dos casos que aparecen en el libro, uno en Sevilla y otro en Málaga. En Sevilla me parece salieron después de mucha tralla, pero al fin se libraron, pero en Málaga no. Y todo esto viene porque en una mani del 1 de mayo, y también, depende si era en Sevilla o en Málaga, en una, me parece que era una marcha de, no sé si el 25 de noviembre o tal, pues sacaron esa vulva de plástico con... maravillosa, sí, sí, con ¿cómo se llama? Lo que se le pone a la mantilla, sí, de las vírgenes. Y eso ofendió a los religiosos, y a mí me llama mucho la atención que a un cristiano le ofenda que se venere un coño cuando ellos veneran vírgenes. Sí, claro. Sí, o sea, es paradójico. Encima, sí. Si estás celebrando a la Virgen María, ¿qué estás celebrando si no? ¿De dónde ha salido el Cristo? Un coño, claro, sí, sí. Pues no, pues ofensa los sentimientos religiosos. Sí. ¿Y crees, por ejemplo, Afra, que con... porque se está notando mucho, se notó ahora con lo de Vox que dijo lo de come gambas y tal. No me lo sé yo eso. Que de pronto vemos como que un montón, digamos, que está habiendo una ofensiva. ¿Puedo decir la respuesta que le dimos? Sí, dale. A ver. Pero cuenta el caso, ¿cómo fue? No, pues bueno, a la gente que nos dedicamos a la defensa de los intereses de la clase obrera, pues a Vox no le venimos cayendo muy simpáticos, ¿no? No. Y nos llaman come gambas, no es nada nuevo, quiero decir come gambas. Y el secretario general de una organización sindical, en este caso la más antigua, una de las más antiguas de nuestro país, de UGT, le llamó come mierdas. Y entonces me encantó el chiste que hiciste casi en directo. Y te invito a que lo hagas, ya que no lo pudiste hacer en directo, coincidimos en ese momento. Simplemente dije que no veía que fuera una falta de respeto, que simplemente era una discusión culinaria. O sea, es que es brillante. Los de Vox te acusan de comer gambas y los otros de comer mierda, pues yo prefiero comer gamba, digamos. Evidentemente. Sí. Pero sí que hay una cosa muy reaccionaria que vuelve al ruedo, que es estar acusando a los sindicatos de esto de casi de forrarse o de... Bueno, eso siempre así. Claro, sí. pero a casi todos los sindicatos, a uno que está asociado a esas siglas, llamado Solidaridad, pues a ese no. Claro, ese no. A ese no. Y tampoco las subvenciones que Vox percibe, que son más del 65% de su presupuesto, pues eso tampoco se menciona, ¿no? No, claro. Pero me ha llamado muchísimo la atención porque habéis hecho dos menciones en cuanto a la represión que se ha vivido, y es verdad, en materia de libertad de expresión, pero es verdad que desde el sindicalismo no es nada nuevo, lo que voy a contar, se viene viviendo desde hace muchos años, ¿no? Fíjate, normalmente la represión, o sea, la vulneración de derechos fundamentales viene a estar asociada a la represión política. Y esa represión política va de la mano con un notable recorte en los derechos de la ciudadanía, ¿no? Y entonces has mencionado la dictadura, y es verdad que tenemos un 496 en ese código, en ese viejo código penal franquista, que lo que hace es reprimir, vulnerar el derecho de asociación. El derecho entonces se llamaba de libre trabajo, el derecho de alzar la voz y levantarla desde una opinión crítica, ¿no? El derecho a la reunión, entonces ya.
Pero en democracia evoluciona ese 496 a un artículo que no sé si conocéis, que es el 315.3. El 315.3 no es un artículo utilizado en democracia, y os voy a contar por qué. No es utilizado hasta que lo fue. Voy a intentar explicar lo que dice ese artículo de manera pedagógica. Imaginemos que aquí todos nosotros, esto es un centro de trabajo, vamos a la huelga, ¿no? Y algunos deciden que no van a la huelga. Vamos a ser respetuosos y vamos a decir que nosotros 4 no vamos a la huelga, ¿no? ¿Y qué nos convencéis? ¿Nos queréis convencer para que vayamos a esa huelga, ¿no? Pues bueno, esto en principio ya sería una coacción, sin violencia porque lo hacéis desde la palabra, pero no deja de ser una coacción, o así es como alguien lo interpreta. Y algunos de vosotros decís, yo ya me salgo de la huelga, a mí no me interesa, estoy perdiendo mucha pasta, me voy. Y otros le intentáis convencer o la intentáis convencer para que se quede haciendo la huelga. Bueno, pues también puede ser interpretado como coacción, ¿no? Pero sin violencia, desde la palabra. ¿Qué dice ese artículo 315.3? Pues que si alguno de vosotros, trabajadores o trabajadoras, intentáis convencer, no solamente desde la violencia, sino también desde la palabra, a vuestros compañeros, o para sumarse a una huelga, o para no salirse y mantenerse en la huelga, es pena de cárcel. Y eso lo hemos tenido durante la democracia. O sea, que no es libertad de expresión. No es libertad de expresión, es pena de cárcel. Entonces, durante toda la democracia no se aplicó ese artículo. ¿Hasta qué año? ¿Qué año? Lo has mencionado. 2012. Hasta el año 2012. Sí. 2 huelgas generales, recortes en derechos laborales, centenares de huelgas en centros de trabajo, centenares de huelgas en varios sectores de actividad, y de repente el Partido Popular empieza a aplicar el 315.3. ¿Y qué dice? Ah, no, es que coacción también es convencer mediante la palabra. Y nos encontramos con un total, yo tengo apuntado, de 81 expedientes y más de 300 sindicalistas a los que el Ministerio Fiscal, en este caso, de la mano, también coordinado, pide a cada uno de ellos diferentes penas, hasta 8 años de cárcel. ¡Qué barbaridad! Por convencer y sin violencia. Por convencer y sin violencia. Redescubren ese artículo 315.3. ¿Qué sucede en el año 2021 con el gobierno progresista? Que se deroga. ¿Quién vota en contra de esa derogación? El PP, naturalmente. 3 fuerzas políticas. Las 3 fuerzas políticas. Alguien dirá, estoy pensando pues, que se me olvida. 3 fuerzas políticas, y decía, pues a mí me suena que son 2, ¿no? Bueno, pues el desaparecido también. Ciudadanos vota en contra de esa derogación, y además no solamente derogación, porque ya habían sentencias encima de la mesa a sindicalistas que habían convencido en materia de piquetes, derecho fundamental, la huelga, reconocido 28.2 en nuestra Constitución española. Pues Ciudadanos, el desaparecido, vota en contra, Partido Popular vota en contra y Vox vota en contra. ¿Qué pasa? Que en el 2012 empieza algo que no solamente es un movimiento obrero, no solamente es un movimiento en los centros de trabajo. Cuando empieza a movilizarse los pensionistas y las pensionistas, cuando se empiezan a movilizar, aquí que veo chicas jóvenes, compañeras jóvenes, los estudiantes, cuando se empiezan a movilizar las asociaciones de vecinos, de repente el conflicto ya no es un conflicto de centro de trabajo, de repente el conflicto ya es una tensión social, y el 315.3 ya no vale, porque es exclusivamente para huelgas. ¿Y qué aparece entonces? La ley Mordaza. Exacto, la ley Mordaza. ¿Y cómo afectó a la nosotros, presión sindical? A nosotros doblemente, evidentemente. A nosotros doblemente, porque desde el centro de trabajo teníamos el 315.3 y fuera de las paredes, de los muros de los centros de trabajo éramos ciudadanos y seguimos siendo ciudadanos, pero también nos aplicaba. O sea que la policía podía multarte, ponerte 100.000 euros de multa por expresarte, por expresar tu queja. Claro, y por ejemplo las organizaciones sindicales, ¿sabéis?, que tienen nuestra naturaleza es concentrarnos, movilizarnos, a partir de la movilización de los trabajadores y las trabajadoras y con la ciudadanía, y necesitaba requisitos, papeleo, solicitudes, autorizaciones, bueno, una locura. A veces nos juntábamos y me decían, ¿dónde está la autorización? Bueno, la hemos pedido, y claro, eso ya era, si no tenías una autorización no podías movilizar. Era necesario callar al pueblo. Y ahora supongo que encima todo esto que no se ha podido también corregir, las leyes Mordaza también no se pudieron ahora derogar y tal. ¿Cómo nos va a afectar ahora en un contexto en que tenemos a la ultraderecha? Si esto pasaba con la derecha, con la ultraderecha metida en instituciones, digo, más allá de lo que pasa el 23J, que toquemos madera todos, más allá de eso, ya las tenemos en instituciones, ¿no? Sí, ya está. Y ya lo habéis vivido en el teatro. Sí, claro, por supuesto, ¿no? Yo creo que
Es un momento crítico, es decir, realmente si estas elecciones no las gana la izquierda, vamos directamente al hoyo, así de claro. Quiero decir, es una situación que se está dando en toda Europa, que se ha dado en Estados Unidos, también en Brasil, ¿no? Que afortunadamente pudo Lula volver y por lo tanto que de alguna manera Bolsonaro ya directamente se fuera a donde tenía que ir, es decir, a los tribunales, ¿no? Donde está denunciado, pero está claro, la ultraderecha avanza de una manera salvaje, ¿no? Y la única posibilidad es a través de las urnas pararlos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, es evidente, ¿no? Llegan al poder por la colaboración, digamos, del PP y Vox lo que inmediatamente hace es hacer censura, pero vamos, de una manera, digamos que estúpida, ¿no? Porque verdaderamente decir que Virginia Woolf o que Lope de Vega o que, en fin, cualquiera de estas cosas más, una posibilidad de hacer un teatro libre en la medida de lo posible, eso no está digamos, en su idea y por lo tanto fuera y por lo tanto abajo, digamos, esas carteleras y esas gentes, está claro que, bueno, o sea, a partir de ahí podemos esperar cualquier cosa, ¿no? O sea, la censura en este país funcionó durante el franquismo, fundamentalmente, ¿no? Prácticamente, y luego, durante un poco de tiempo de lo que fue, digamos, la transición, hasta que se hizo finalmente la transición, hubo de todo, ¿no? Hubo verdaderamente manifestaciones verdaderamente brutales, con el cara al sol por delante, es decir, había realmente un movimiento muy grave y muy jorobado desde el punto de vista reaccionario, sí, claro, muy gordo, ¿no? Cuando ya por fin llega la transición y llega la democracia, eso desaparece, va desapareciendo poco a poco, pero continúan estas cosas que nos cuenta Afra tremendas, ¿no? Estos artículos que dejan siempre la posibilidad de que el Estado te agarre por aquí o por allá, te meta desde luego una querella que acabe contigo y con tus derechos como ciudadano, y en definitiva ahora todo eso ocurre de nuevo. Es decir, vuelven a coartar la libertad de expresión, vuelven a verdaderamente ir hacia la condena unánime, entre comillas también, de lo que sería cualquier tipo de libertad, si es teatro, como si es cine, como si es canción, como si es, en definitiva, opinión, ¿no? Y a partir de ahí esos derechos bueno, o sea, Vox ha pedido, por lo que me consta, ¿no? el Ministerio de Cultura, digo, si llega al poder, ¿no? Pedir el de trabajo, seguro. Sí, no, pero están ahí. Están ahí. ¿Pero lo conocen? Sí. No, bueno. Es así, ¿no? Bueno, si vemos Castilla y León. ¿Y el cual? ¿Otro más? El de transición ecológica, medio ambiente. Ecológica, por supuesto están decididos a negarlo todo, nos estamos abrazando, pero ellos como que no se enteran, ¿no? Que no hay agua tampoco se enteran, ¿no? En definitiva, hay una situación, yo diría que muy peligrosa, porque es ver cómo todo lo que se ha conseguido a nivel de derechos humanos, de derechos laborales, de derechos sociales, de derechos, en definitiva de derechos, desaparece o puede desaparecer. Y por eso hay que estar, no ya atentos, verdaderamente yo diría que en la calle, hace mucho calor, lo sabemos todos, pero hay como que estar ahí y responder en la medida de lo posible, ¿no? Y hasta donde lleguen nuestras fuerzas, pero la única manera de responder a eso, que es un atropello a los derechos fundamentales del ser humano. Y además que son especialistas, esto a los tres lo digo, son especialistas en esto del lawfare, la ultraderecha, ¿no? Claro. Esto de usar la justicia para hundir las propias leyes democráticas, para hundir la propia democracia. Claro. Entonces, utilizan la libertad de expresión para ser homófobos, machistas y tal, pero luego tú no hagas un chiste sobre Dios, ¿no? O no digas un reclamo sindical. Bueno, te cuento, aquí se ha liado parda, seguro que vosotros lo habéis vivido también de algún modo, ¿no? Pero es curioso la facilidad y habilidad con la que ellos se permiten lujos como,
es que me produce hasta desagrado repetir ciertos términos que se dirigen especialmente hacia nosotras, hacia las mujeres, sí, que tenemos opinión, que tenemos voz, que también tenemos vehemencia, nada más faltaría, ¿no? Y bueno, porque la trasladar pues ya somos unas putas. Me vais a perdonar todos los que estáis aquí por reproducir esos términos. Unas manfolladas, tenemos unas rodillas increíbles, ¿no? O sea, quiero decir, todo esto es algo que os puede resultar soez, pero es bastante habitual encontrarlo en las cuentas de redes sociales cuando se dirigen especialmente a nosotras, porque por cierto, cuando nosotras somos gruesas en nuestra opinión, somos unas histéricas, así no se entiende la sociedad. Cuando vosotros os enfadáis, sois hombres rudos y con la opinión firme y real, pero nosotras somos las histéricas. con dos cojones, ¿no? Efectivamente, entonces sí que es verdad que ellos hacen valer su libertad de expresión, pero exclusivamente su libertad de expresión, anulando la nuestra. En definitiva, se aprovechan de unos determinados derechos que hemos conseguido todos a base de luchar. Bueno, pues es como eso, ¿no? Que se aprovechan de si hay la posibilidad de tener una ventaja económica porque por ser, yo qué sé, familia numerosa. Pues ahí van ellos los primeros a cogerlo. Si hay la posibilidad de coger, en definitiva, o tener, mejor dicho, un ticket para que te cueste menos, no sé, la luz o el metro, ellos son los primeros que lo cogen. Y después, naturalmente, votan al PP o a Vox o a los que sean, dices, pero bueno, ¿cómo puede haber tanto cinismo, no? Pues sí, señora, es así esto, ¿no? Bueno, un poco también lo que decía Afra, ¿no? De que Vox, que viven de las subvenciones del Estado, claro, los políticos, claro, es lo mismo. están todo el rato acusando a la gente, por ejemplo, de la cultura de subvencionados. Claro. Y después hay otra cosa muy curiosa, ¿no? Que es esa otra... Bueno, yo no sé si alguno de vosotros realmente habéis conocido las propuestas políticas de alguno de estos dos partidos de ultraderecha. No tienen, ¿no? Tienen unas malísimas. Bueno, claro, pasan por arrebatarnos derechos como el derecho de aborto o arrebatarnos el derecho de decir que nuestra vida, cuando nosotros queramos, porque estamos sufriendo, porque lo estamos pasando mal, a acabar con ella, la ley de la eutanasia sin ir más lejos, ¿no? Pero es curioso porque en el marco de esta campaña conocemos las propuestas de unos pero no las de los otros. Partido Popular y Vox directamente nos invitan a dejar de apoyar a las fuerzas progresistas porque parece que nos tiene que caer mal Pedro Sánchez o Yolanda Díaz como si no fuéramos de cañas con ellos, que yo a veces lo pienso, digo, no sé, macho, yo no me voy de cañas con Pedro Sánchez o Yolanda Díaz, yo lo que quiero es que sea un buen gestor. Yo quiero hacer una reflexión porque muchos de los aquí presentes vivisteis el año 2012, vivisteis el año 2013, vivisteis el año 2014 y sabéis a lo que me refiero. Hemos tardado una década en recuperar parte de los derechos, ya no sé si decir robados, porque en realidad cuando te roban es porque tú no lo has permitido, pero es que se les permitió que nos robaran porque salieron con una mayoría absoluta. Es verdad, sí. En el año 2012 se nos arrebataron con el aval del pueblo, del voto del pueblo, se le arrebató al pueblo una gran cantidad de derechos laborales. Y hemos tardado una década en recuperar parte de ellos. Parte. En pensiones, el pueblo avaló al Partido Popular a que se nos robara parte de los derechos en pensiones. Y hemos tardado casi una década en recuperar parte de ellos. No quiero ni imaginar, como bien decía, lo que pasaría si a partir del 23J gobiernan. Me da igual si gobierna uno solo, porque también la pérdida de derechos seguramente no encontraremos para. Veníamos hablando de que en 2012 es cuando Javier Crae empieza, bueno, esto lo pone Fernando en el libro. Javier Crae, que había hecho el vídeo de Cocinar un Cristo en el 2006, 2007, por ahí, ¿no? Le hacen juicio recién en el 2012, justamente por ofensa a los sentimientos religiosos, porque como pasaba con el artículo del Código Penal que me contabas que afectaba al sindicalismo, que afecta de alguna manera a la expresión pública artística, porque como artistas tenemos derechos a opinar de la idea de Dios, que no es de los que creen. La idea de Dios está en el campo público y es para discutirla, si no, tenemos que quitar a Voltaire, tenemos que quitar a Nietzsche, tenemos que quemar los libros y tal. Y nunca a nadie se le había ocurrido hacer, o muy poco, o era muy anecdótico, hasta que a partir del 2012 le cae el juicio a Javier Crae por Cocinar un Cristo, por haber pasado el Canal Plus un vídeo de algo que él había hecho en 2007, ¿no? Y entonces, y eso era el Partido Popular, no estaba Vox dando vuelta por ahí, o todavía era yo creo que todavía, o recién empezaban. El pero vídeo del 77. ¿Cómo? El vídeo es del 77. Madre mía, del 77. Y 2012 le cae el puro. Eso era más tarde.
Es que realmente se nota que a partir de que vamos consiguiendo esos derechos que están en casi todas las democracias liberales, es que yo insisto, no estamos hablando de socialdemocracias, que ojalá, estamos hablando de eso, de democracias liberales, y los que se dicen liberales no quieren respetar ni los principios básicos del liberalismo, que no es el liberalismo económico, es el liberalismo sexual, económico, de expresión, no, ellos son ultraconservadores reaccionarios en todo lo demás, pero claro, esto también lo decía, creo que era Guillermo Fernández Vázquez, que escribió un libro sobre el Frente Nacional de Marine Le Pen en Francia, que decía que la derecha nos ha hecho una OPA semántica, nos ha robado las palabras. Entonces esto es libertad, vida, ¿no? Entonces, esto es muy duro. claro, nos las ha ido robando y que lo hemos dejado pasar. Yo me estiraba, bueno, yo soy catalana, ¿no? Y me dejé caer, no entré, evidentemente, en el que fue el primer meeting de Vox cuando llegó a l'Hospitalet de Llobregat. No sé si lo conocéis, es una ciudad notablemente obrera, en este caso con un apoyo importante al Partido Socialista. De verdad que aquello fue vomitivo, ver cómo utilizaban términos como clase obrera, como trabajadores, como sudor de vuestra frente, como yo decía, pero esto es una asamblea sindical vamos, no las he visto ni yo. Y es verdad que nos hemos descubierto en un hecho que también sitúa Lakoff, que es esa mochila que nos pusieron a la gente de la clase obrera, o que nos dejamos poner, ¿no? Oye, tenéis que refinar vuestro discurso. Tenéis que refinarlo porque... Y esa mochila de... Es que somos bobos, es que no se nos entiende, es que... ¿Sabes? Tenemos que parecer listos. Clasismo. Hay que hablar bien, no podéis insultar. Los años 80, clasismo puro. Y de repente nos hemos encontrado que mientras nosotros tratamos de explicar desde esa jerga que nadie nos entiende, ellos han rebajado la suya y todo el mundo los comprende, incluso trampean con nuestros términos, ¿no? Absolutamente, libertad, obrerismo, mujer, vida, totalmente. Sí, bueno, hay una historia ahí que es que realmente la responsabilidad, tú decías, con nuestro... Realmente es verdad, es decir, ¿por qué se les vota? O sea, ¿cuál es el secreto de que la clase obrera, esa clase que tiene unos derechos y que desde luego sabe, y si no lo sabe es mucho peor, que va a perder? ¿Por qué vota a unos partidos tan reaccionarios y tan absolutamente contra ellos? Es decir, ¿cuál es realmente la idea, ¿no?, que puedan tener ellos? O si no tienen ninguna, peor que peor. Es decir, ¿por qué no llega a ellos, por muy cansados que estén del gobierno de coalición, por qué no se dan cuenta de que dejar eso detrás y ir hacia el Partido Popular o Vox, etcétera, etcétera, los va a poner en una situación muchísimo peor? O sea, ¿por qué no les cabe esto en la cabeza? Son mucho más tontos de lo que creen, realmente no piensan, realmente les han lavado el cerebro. ¿Cuál es la razón de que la gente... Fernando, A ver, ¿la tiene? Hombre, la tengo, pero viendo los temas de los juicios pues yo me y tal... pregunto lo mismo de Marisa, ¿eh? No, pero quiero decir, los juicios, evidentemente uno puede no querer ir a juicio y tener miedo, como hemos tenido todos, y yo qué sé, de decir, me la estoy jugando, etcétera, etcétera. Pero yo, claro, a mi edad he pasado por muchos momentos peligrosos, y la ley de vagos y maleantes nos la aplicaban, pero vamos, por estornudar. Era una ley muy jodida, con perdón, y que tenía realmente muchas posibilidades de dar contigo en la cárcel, pero vamos, en cuanto tuvieras cualquier descuido, ¿no? Hemos tenido aquí a los secreta, a la policía secreta, detrás. Yo hice con muchos compañeros la primera huelga de actores de este país, la primera. Era el año 70, es decir, Franco vivía, etcétera, etcétera. Bueno, conseguimos parar realmente los teatros, que era algo inverosímil, o sea, no se había hecho nunca, éramos todos de distintos grupos, había gente que no tenía ninguna opinión política, o si la tenía era la de decir yo no me meto en nada, etcétera, etcétera, ¿no? Estuvimos como una semana haciendo, por supuesto, eso de ir de piquetes, casi se decía, a los teatros, a hablar con las gentes que... Pero bueno, paró hasta Lola Flores, o sea, quiero decir, una señora, pero claro,
con mucha raza y con mucho criterio también. Dijo, hay que parar, yo paro. Pero al lado de eso hubo gente que, por supuesto, había como que convencerles con mucho dolor, porque además existía el peligro, como sucedió, de que varios compañeros acabaran en la cárcel, ¿no? Y a mí, concretamente, yo estuve en una manifestación con muchos otros compañeros de la calle Arenal que solo tenía una salida. Fijaros qué locura. O sea, nos metimos, de una manera estúpida, en un sitio que era en fin, un sitio que no teníamos salida. Ratonera, ¿no? Sí, una ratonera, eso, no me salía la palabra. Bueno, por supuesto, llegaron la policía secreta, llegaron los guerrilleros de Cristo Rey, que tiraron todo tipo de botes de humo, etcétera, etcétera, y la policía secreta, estoy hablando del año 70, o por ahí, no sé, dirá con eso. De los fusilamientos en el 75. Sí, claro, he hecho un lío con esto y con lo de la huelga de actores. Bueno, pues ahí. Y no podían salir, ¿verdad? No podíamos salir, y además llegó la secreta y dijo, con el carnet de identidad en la boca. Todo. Es decir, era una humillación total desde el principio, ¿no? Y ahí salíamos, y ahí salí yo también, porque había gente que se podía quedar, pero yo estaba en el teatro y no podía faltar de llegar al teatro porque eso era pena de cárcel también, escándalo público, ¿no? Bueno, conseguí salir. Estuve 2 días, por supuesto, el teatro también fue un numerazo, pero bueno, lo hice. Pero 2 días después tenía que ir a por el carnet de identidad que estaba en lo que hoy es la Comunidad, en la Puerta del Sol. Y ahí fui con bastante miedo, ¿no? Afortunadamente había un abogado laboralista, que es de los que luego se libró cuando aquellos horribles asesinatos de la calle Atocha. Y bueno, estoy aquí enrollándome un poco, pero para contar que este país, bueno, allí fui, me dieron el carnet después de decirme, con que tú eres artista, ¿no? Artista, yo también soy artista, decía el comisario, ¿no? En fin, todo fue muy tremendo, pero finalmente salí de allí. Salí de allí después de 1 hora, y de que el abogado, en vista de que no salía, preocupado, llamó al que era el presidente del único sindicato que había, sindicato vertical, por supuesto, y le dijo, ese era Rosol, un gallego también, por cierto, y le dijo, la señorita Marisa Paredes no ha salido todavía. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que la van a detener? ¿Que la van a tener ahí metida en los calabozos? Ahora me entero, no sé qué, y afortunadamente me dejaron salir, porque tampoco tenían especialmente nada contra mí, excepto eso, ¿qué hacía usted allí? ¿Por qué? ¿Quién la llamó? En fin, era un poco eso de saber sacarte lo que tú supieras, ¿no? Bueno, eso lo he contado porque parece una aventura, pero fue real. Y eso es, pues eso, el año 70 y tantos. Claro. Y eso, sí, no, es a lo que no hay que volver. Pero es decir, lo ponen en marcha en cuanto haya la posibilidad de ponerlo, que es cuando ellos quieran, si ellos llegan al poder. De hecho, es el sueño de Vox, sí, un poco, ¿no? Sí. Volver a eso. Sí. Yo creo que Cala, no sé si habéis podido ver lo que ha sucedido en una entrevista ¿Cómo no? A Núñez Feijóo y las mentiras. Sí, no sé si la habéis... Sí. No se oye. No sé si habéis... Antes preguntaba Darío, ¿no? Y también Marisa, que qué puede estar pasando para que parte de esa clase obrera y clase trabajadora esté comprando ese relato o tenga en su ideario el votar a la extrema derecha, ¿no? Bueno, yo creo que hay 2 cuestiones, seguramente habrá muchas más, pero que una, que es que estamos en una crisis, esas 3 Cs que hacen que esta situación sea una situación de absoluta inestabilidad y que vaya a durar en el tiempo, de la que hemos salido aquí por suerte, pero que hay otros países que todavía, como puede ser el COVID. La otra, que le hemos hablado muchas veces, que es esa emergencia climática y que está asolando en materia de sequía. Y la tercera es un conflicto en el corazón de Europa, y todas estas 3 Cs tienen unos efectos directos sobre la economía y sobre las vidas de la gente, ¿no? Y entonces, en una situación de crisis, sabemos perfectamente que cierta parte de la población tiende a escorarse a las tesis de la extrema derecha, ese falso proteccionismo que venden. Y después está la otra, que es la campaña de las mentiras, y es a lo que me refería, ¿no? Hemos tenido que ver una lamentable situación de una persona que aspira a ser presidente de nuestro país
llamando mentirosa a una periodista ayer mismo, zafándose, encima, bueno, regodeándose de la situación con una mentira que lleva manteniendo en el tiempo durante semanas y semanas y semanas, ¿no? Y creo que la mentira cala como un virus. Bueno, hay esa frase, ¿no?, de una mentira repetida X Sí, señora. veces acaba siendo verdad. Sí, señora. Bueno, pues está aplicando eso, ¿no?, que es diabólico, pero que es real, por otro lado, ¿eh? Pero vamos, yo, a ver, Afra, yo creo todo eso es así, pero también creo que hay una situación ahora y quizá desde hace un tiempo, ¿no?, que es eso de, bueno, a mí que me dejen en paz, yo quiero vivir bien, quiero vivir mejor, que todo el mundo puede tener esa idea y esa aspiración, ¿no?, de querer vivir mejor, de tener un coche, de tener una casa, de, en definitiva, dejar un poco la parte digamos, más triste, entre comillas, o más dolorosa, que es lo de no tener lo suficiente para dejar un poco, digamos, de tranquilidad, de vivir bien, o de tener el dinero para la bolsa de la compra, ¿no? Pero es que de eso pasamos a yo no me quiero preocupar por nada, yo no quiero saber nada, yo lo único que quiero es vivir, con lo cual desaparece el grupo, Sí. la posibilidad de tener una actitud como grupo, como clase, para el yo. Y el yo, con el yo, no se va a ninguna parte, señores. No se va a ninguna parte, no es verdad. Es un yo que acaba y muere en uno mismo. Y uno es el otro. Si no es el otro, uno no existe realmente. Esto que parece una filosofía tonta, es verdad. Sí, es verdad. Yo lo comparto totalmente porque de hecho la huelga del 1988, por ejemplo, que le llaman la huelga del silencio, la huelga que ha tenido mayor seguimiento en España, esa huelga, vamos, tiene una imagen rotunda, que es el corte de emisión de televisión española, claro, a las 0000, ¿no? En ese momento, claro. Las fábricas cerradas, el silencio de las calles en entradas y salidas, comercio, es la huelga más seguida. Las mujeres en los centros, en las fábricas, por ejemplo, que tenían al lado suyo haciendo exactamente el mismo trabajo que un hombre, y que se movilizaron y lideraron muchas de esas movilizaciones por equiparar sus sueldos, o que se consiguieron las pensiones no contributivas, o que se consiguieron los derechos también de negociación en materia de empleo público. Eso se consiguió por ese sentido colectivo. Claro, En ese momento, además, estaba encima de la mesa una ley que era para destrozar literalmente el mercado de trabajo más joven, ¿no? Y esas incorporaciones, y consiguió que no se aplicara. Entonces sí que es verdad que hoy estoy muy de acuerdo, está triunfando el individualismo. Sí, seguramente aquí la palabra tenga mucho que ver también, porque ahora si cobras 1.200 euros, ya eres clase media. Claro. ¿Sabes? O sea, ¿sabes? O sea, esto de la... Nos han colado ahí, la puta clase media. Oye, pero vamos a ver, muchacho, ¿tú te levantas por la mañana para ir a currar? Sí, o por las tardes, o por las noches, no sé, ¿vives de las rentas de tus papás o cómo va esto? Sí, no, curras. Pues ¿qué clase media? Lo más gracioso pero claro, es que es verdad. Y eres clase media por cobrar 1.200, pero no dices que el alquiler te sale 1.400. Claro, pero esa es la estrategia. Que quedan menos 200, ¿no? El uso de la palabra de aquellos que saben perfectamente que su nicho de voto es muy pequeño, es el 0,1% de la población. Han tenido que invertir mucho en comunicar y en vender un producto al resto. Y el resto nos hemos dedicado a currar, a defender, a avanzar, y a veces nos hemos olvidado de esa parte que ellos sigan con que de pedagogía, ¿no? Claro, la clase media. Ahora lo del emprendimiento, sabrá Irurrieta a lo que me refiero. El otro día estuvimos debatiendo como animales, pero ¿qué es eso del emprendimiento? Trabajador autónomo de toda la vida, ya está. Es que no sé, un puto autónomo, coño. No, vamos, están puteados. Pero todos estos términos nos los han colado. Y estoy muy de acuerdo. Y efectivamente han conseguido dividirnos. No existe, o sea, para muchos de nosotros existe un concepto de clase obrera o de clase trabajadora, claro que sí. Pero es verdad que hay mucha gente que camina desde el individuo, y eso hace que esa red esté absolutamente quebrada. De hecho, a mí me gusta recordar, y ahora te pregunto una cosa, Fernando, a ver cuál es tu conclusión después de haber hecho el estudio, pero me gusta recordar siempre que el narcisismo exacerbado es de psicópatas. Claro. El que es yo es el que va matando 10, 20, que viola el cadáver y tal. O sea, que cuidado con el yo exagerado, porque se empieza comprando y se termina matando peña y tal, ¿no? Claro. Hay una ¿Qué cosa... le ibas a preguntar? Sí, no, le iba a preguntar si cuando hiciste todas las fichas, claro, me da la sensación, yo después de leer las páginas que escribía Fernando con todas las fichas,
que también esto tiene que ver, y por eso te pregunto si es sensación mía, como que el poder nacional católico sigue siendo una cosa que late y que en el fondo está detrás de todo esto, ¿no? Antes de responderte a eso, comento una cosa al hilo de lo que han dicho Marisa y Afra, y es en cuanto a ese individualismo y el yo virgencica que me quede como estoy, sí, que no me... Viendo yo caliente que se ría la gente. Exacto. Y el conflicto, y es que cómo se está aprovechando de manera oportunista, claro, la ultraderecha para focalizar, o sea, culpar de las consecuencias de esas 13 al gobierno. Totalmente. Por algo que viene de fuera, como es el COVID, como es la crisis climática, la crisis sanitaria y la guerra. Y perdona, matizo algo, y aparte han aprendido, porque me ha tocado en las discusiones, que cuando tú le dices, pero si en Alemania, el PIB, pero si no sé qué, te dicen, es que a mí me importa España. Claro, pero si estuvieran mejor Alemania, no le importaría sobre España, ¿no? Claro, claro. O sea, tienen hasta la respuesta. Bueno, ¿no? O que dicen que se preocupan por el 1,5 millón de personas vulnerables y dicen, muchacho, ¿y tú que has apoyado la subida del salario mínimo interprofesional? Ah, no, ¿verdad? No la has apoyado, ¿no? Claro, y te preocupa, de verdad. De verdad. Sigue, perdón. Y al hilo de lo que preguntabas, bueno, hay que tener en cuenta también que la Constitución que tenemos surge cuando surge, de la manera que surge, y bueno, hay una supuesta laicidad del Estado, pero ¿cuándo son los festivos nacionales aquí? El 25 de diciembre, el Viernes Santo, muy laico no es. Entonces, ya en las raíces del estado en el que estamos, pues hay un trasfondo muy católico y bueno, todo parte de ahí, aparte, obviamente, de la educación, porque los ministros hasta hace muy poco, todos los ministros habían sido educados en el franquismo, porque hasta hace nada que hemos tenido ministros más jóvenes, pero todos. Y no solo eso, el poder de la Iglesia en este país es total. O sea, en un país que en la Constitución dice que es un Estado laico, bueno, pues el poder de la Iglesia es absoluto. Es decir, no se puede mover, no se puede tocar, no se puede ir contra ellos, y si no, bueno, ahí están, ¿no? Quiero decir, con la cantidad de casos de pederastia, con el poder económico que tienen, con todo eso, y eso está sin tocar. Y porque hay también una connivencia con el Estado, porque claro, al hacer la declaración de la renta, ¿quieres donar a organizaciones benéficas o a la Iglesia? Ya. Pero fíjate, en eso tienes razón, pero es curioso porque luego vas a las iglesias y están vacías. Sí. Que eso también es la contradicción cínica, diría yo, de este país. Hay poquísima gente en las misas, en las iglesias. O sea, de repente entras en Italia a ver una iglesia maravillosa y a lo mejor si coincides con una misa o no sé qué, hay más gente que aquí. Quiero decir, y dices, bueno, es verdad que ahí está el Papa, ¿no? Pero lo que quiero decir es que no hay realmente, aparentemente por lo menos, esa gran religiosidad que declaran, ¿no? La propia Iglesia, ¿no? Es puro bla, 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 ¿no? Pero está ahí, es verdad. Y está ahí porque tampoco desapareció. Es un poder fáctico, sí. Eso es, el poder fáctico que es la Iglesia. Empezamos ahora con las preguntas de la gente. Eso. Tenéis que gritar, ¿eh? Más todavía, porque nosotros más todavía. Estamos ¿Alguna pregunta o alguna opinión o algo, lo que queráis? A ver los jóvenes. Yo no soy joven ya, pero bueno. ¿Cómo que no? Yo te veo joven. Sí. A ver. No, es que estabais hablando de hemos llegado a una situación y al menos me va el poder mediático, es que tienen el poder, es decir, el poder económico, el poder judicial, el poder mediático y luego el resto de los poderes compartirlo les cuesta, pero no pueden. Desde que salió el gobierno de coalición es ilegítimo cuando lo hemos decidido entre todos, ¿no? Entonces, el poder mediático, de todo lo que he dicho, el económico estamos ya de siempre, pero el mediático ha sido terrible estos últimos años. Entonces, ¿qué opináis vosotros? Pero es que no solo el gobierno de coalición es ilegítimo, ya lo fue el de Pedro Sánchez cuando hizo la moción, eso ya era ilegítimo, y de hecho en el 2004 cuando ganó Zapatero era ilegítimo porque había sido un golpe de Estado orquestado entre el PSOE y ETA. Miren, bueno, ¿cómo se puede combatir? Porque a mí es que me parece que no veo la televisión porque no puedo. Yo fíjate, nosotros... La mayoría de la gente la ve.
Este debate lo he hablado muchas veces con Darío, porque nosotros en el marco de las organizaciones sindicales es algo que de manera recurrente se repite, ¿no? Es que nos ataca mucho el poder mediático, es que nos ataca mucho. Quizás no entraría tanto, desde esta perspectiva, no entraría tanto a evaluar ese poder, porque es el que es, sino a valorar si realmente este gobierno ha sabido explicar todo lo que ha hecho. Si realmente comunicativamente lo ha dado todo. Y creo que podía haber explicado más y mejor. Porque hay mucha gente que desconoce buena parte, y eso no, o sea, no entendamos esto como una justificación para que no siga, no, al contrario, sí, yo quiero que siga porque hay que avanzar mucho más, ¿no? Y no retroceder. Pero sí que creo que uno de los grandes retos es que expliquen más y mejor. Y sobre todo, ser martillo pilón cuando te estén diciendo o cuando estén atacando a derechos fundamentales o cuando estén haciendo uso constante de la mentira, ser martillo pilón y decir literalmente lo que es y que se está mintiendo, ¿no? Y creo que eso nos ha faltado desde el progresismo, creo. Sí, yo también lo creo. ¿Desde dónde se puede hacer eso? No, ¿sabes qué pasa? Hay que pensar una cosa también, perdona. Es que hay unas fuerzas enormes que son las fuerzas económicas, que son las que controlan también esos medios. Y ahí sí que es más difícil llegar. O sea, el poder de la economía en el mundo ahora mismo es lo más alto y lo más potente que hay, ¿no? Y esos son los que por aquí y por allá van entrando de alguna manera a parar lo que la sociedad demande o quiera, ¿no? Y a partir de ahí lo que podemos hacer es lo que dice Afra, denunciar, denunciar, denunciar. Nos va a costar porque esto va así, pero la única manera es, efectivamente, tú no ves la televisión, pero todo el mundo lo ve, con lo cual, efectivamente, tienes... Oye, perdona, que esto no podemos... Lo que tú dices, que el gobierno o las fuerzas sociales hubieran explicado lo que se han hecho estos 4 años. Sí, eso está claro. Lo que estamos hablando aquí... Sí. Lo que ha hecho en la entrevista ayer... Esa periodista estupenda, sí. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Desde dónde? Porque es que no hay plataformas, no hay sitios. Bueno, de hecho, Revista Mongolia. Claro, es que Revista Mongolia en sí mismo. No solo Revista Mongolia, La Marea, está también el diario. Digo, yo creo que sí que hay y que hemos logrado tener determinados espacios en televisiones masivas, pero también, si es cierto sector de la izquierda, cuando desde unas revistas independientes o medios independientes, por fin consigues un pequeño espacio entre todo ese criterio, te empiezan a acusar de traidores, de no sé qué, también es que es verdad que dentro de la propia izquierda ha habido una especie de guerra civilismo, como pasó en la guerra civil, que eso también creo que ha sido bastante nefasto, ¿no? Porque creo que a la derecha no le importa quién le dé el micrófono, mientras tenga el micrófono y pueda decir su barbaridad, y parece que nosotros somos mucho más finos, ¿no? A la hora de elegir los micrófonos, y yo creo que lo que hay que hacer es apoyar los medios independientes, básicamente, suscribirse a las revistas, insisto, está Mongolia, está La Marea, está el diario también, está Infolibre, tenemos ahí un montón de medios independientes que la mayoría éramos gente que veníamos de medios tradicionales y que en la anterior crisis o nos echaron o nosotros mismos no fue, en mi caso me echaron del jueves, que bueno, que al final se vendió RBA y me echaron, a otros del diario Público en papel cuando los cerró Robles. Pero claro, es complicado porque también, por ejemplo, nosotros mismos en Mongolia, cuando hacemos algún artículo, por ejemplo, criticando a Roures como empresario, enseguida se nos trata de traidores porque Roures financia una parte de la izquierda y decís, bueno, pero si somos independientes, nosotros podremos criticar, ¿no? Entonces también hay, a veces sí que... Una confusión, pero es que eso es la confusión. Y en los medios se ha notado, ha habido casi estos últimos años, ha habido casi más una guerra entre la propia izquierda que estar pendientes de a ver cómo le quitamos los altavoces a la derecha para usarlos nosotros. Totalmente, ¿no? de acuerdo. Con lo cual ha sido un error también de la izquierda, ¿no? Un señor ahí que quiere decir algo. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Para mí? ¿Por qué desde el punto de vista humanístico? ¿Por qué crees que se odia tanto a Ana Colau? Ahora mismo, por ejemplo, parece que también la cadena de Lofer que tiene Ana Colau parece que ¡guau, terrible! Frente a todo lo demás, ahora mismo por haber roto la unión entre Tel Aviv y la Amistad le acusan de haber hecho prevaricación. Es cárcel, ¿no? Bueno, yo sí que creo que es parte de la... Obviamente, creo que... A ver, yo como discreta tampoco lo entiendo, pero sí que creo que tiene que ver con lo que comentaba aquí, con lo que comentabas tú. Obviamente ha habido una campaña hacia todos sectores de la izquierda que surgieron a partir del 15M y hubo campañas orquestadas, obviamente, y el lawfare es uno de las
elementos principales. Y también cuando se dice que todo el mundo lleva las manos a la cabeza, cuando dice, porque los jueces son fachas, ¿no? Y muchos, ¿cómo dices eso? No, lo son. Es verdad que, claro, es que obviamente, pero no hace falta que lo sean todos, obviamente hay jueces progresistas, pero el problema es que el poder judicial lo tiene todavía un sector clasista de la justicia que viene del nacionalcatolicismo, que viene del franquismo, que viene del Opus Dei, y aunque sean pocos, si están en el poder, de hecho tenemos el Consejo General del Poder Judicial secuestrado, Totalmente. con lo cual, y entonces sí que hay lawfare, y obviamente yo creo que sí que hay complots de lo que son las élites contra personajes, ¿no? Vamos, que sí, que yo creo que básicamente... ¿Por qué? Por eso no, ¿te ha quedado claro? No, pero ¿por qué especialmente Ada Colau? A mí me parece curioso. Hombre, porque ha tenido poder, ¿no? Y ha Sí. tenido... No, a cualquiera que tenga poder. No, pero ¿por qué? ¿Cuál es la interpretación de por qué Ada Colau no otros? Bueno, también se lo hicieron a Mónica Oltra, ¿no? Sí. Y Mónica Oltra se la bajaron con... Sí, Sí, es bueno, verdad, sí. No les gusta que estemos tan arriba. Y además en el caso de Ada Colau viene también de hecho, a por Ada Colau ya han ido desde el principio, viene de todo lo que es la PA, Claro. en su momento, notablemente ella ha estado muy posicionada y movilizada a favor de una serie de derechos que Bueno, de los desahucios que son y demás, los fundamentales, ¿no? Los que también dictan nuestra propia Constitución, y de repente llegó a ese poder. Entonces, claro, no estamos hablando de una persona que tenga unos valores, sino que esos valores ya los ha aplicado en acción previamente, a, en este caso, llegar al Ayuntamiento de Barcelona. Entonces, bueno, ya sabían, ya lo sabían, ya estaban preparados. Entiendo que quizás... pero vamos, creo que son varias las figuras que se han visto atacadas, Sí. y además el ataque claramente hacia las mujeres en este caso es un ataque, lo hemos podido ver en diversas políticas, un ataque mucho más feroz y una violación directa del ejercicio de ellas como profesionales, como políticas, que se ejerce desde las propias instituciones y que las propias instituciones permiten y en cierto modo validan, ¿no? Y es algo absolutamente lamentable. Es de que es curioso porque si la política mujer de izquierdas, lo que decía antes, Zafra, es muy agresiva, es como, esta es una impresentable, una histérica. Entonces, Claro. pero si luego intenta hacer un trabajo de pedagogía, como de intentar ser más buen rollista, pues resulta que es gilipollas y le habla a niños menores de edad. Bueno, ¿no? esto lo hemos escuchado. Entonces, rato... El otro día lo escuchamos. Sí, sí, el por otro eso, día cuando sí. decían, no, es que Yolanda Díaz tiene que sacarme porque está hablando como para niños, no para sonreírse. Sí. Pero ¿en qué quedamos? Es que no lo tenemos. Eso es violencia machista institucional. Eso tiene un nombre y es violencia machista. Dentro de la violencia machista hay muchísimos formatos, pero también machos Formacho, también. qué bonita palabra, ¿eh? Sí, vamos a... Me ha gustado. La cosa es que va de testosterona así la cosa. El caso es que hay muchísimos ejercicios dentro de la violencia machista y una es la institucional. Y las mujeres de la política progresista las sufren cada día. Por eso ahora y hace años, que Sí. esto va de, ¿no? El movimiento feminista o las mujeres, en la medida en que se organizan, en la medida en que vamos tomando lugares de poder, entre comillas también, es eso de que vienen, ¿no? O sea, cuidado, ¿no? Yo creo, de todas formas, que el hecho... Yo es que me acordaba ahora con respecto de esto de Ada Colau, que hace poco, no recuerdo exactamente dónde estaba yo, sí, en Barcelona con alguien, yo había ido, sí, al entierro de un amigo justamente que acababa de fallecer. Bueno, esa noche tomábamos una cerveza en su recuerdo y había una persona que yo acababa de conocer, prácticamente una mujer que era periodista o en fin, que había hecho algo en la prensa, pero ahora estaba, en fin, mirando a ver qué hacía, si era agente de actores y no sé qué. Bueno, me soltó ahí un rollo y se acercaban las elecciones en Barcelona y entonces no sé cómo fue, que comentamos y tal. Yo dije, bueno, a ver cómo sale esto, no sé qué, y me dice, yo, menos votar a Ada Colau, lo que sea. ¿Y por qué? Dije yo. Y me dijo, no, porque no sabía por qué. Realmente no tenía una respuesta, pero le había llegado, de alguna forma, esto que decimos, ¿no? Un relato, y ese relato había hecho que ella y gentes como ella decidieran que Ada Colau ya más no. Y entonces, bueno, está claro, sí, dos ahí, uno de naranja. Ah, ahí por ahí la vi. Uno de naranja.
A ver, hable usted. Yo tenía la sensación, para finalizar, que puede venir el tema de la cultura, la censura. Realmente, no sé hasta qué punto la sociedad española ¿Le importa eso? Exacto, es lo que digo, ¿no? O sea, recientemente, en todos los casos que hemos visto, lo dirigir a Wood, Lightyear en Plezana, y cosas, por ejemplo, han suspendido la subvención a las edades del hombre en Castilla y León. Fíjate. La Seminci está en sí. una situación nebulosa. complicada. Todo eso, desgraciadamente, no tiene un reclamo social igual que el fútbol. Por ejemplo, si hubiera Claro, sido, no. la situación del fútbol seguramente hubiera sido una reacción Un social, escándalo. un escándalo, ¿no? Entonces, eso también da pie a que la sociedad española ahora ignora, desgraciadamente, épocas pretéritas, ¿no? Más allá de que haya un colectivo, nos pasa con Mongolia, que somos una comunidad, pero que socialmente tú hablas en los kioscos, es muy difícil encontrar a la Mongolia porque la gente lo detesta, ¿no? Los kiosqueros lo quitan, sí. Algunos, no todos, hay uno en Santander que no. La sensación de orfandad desde el punto de vista cultural y de la libertad de expresión y la libertad de creación no es, efectivamente, no somos un país que desgraciadamente hayamos inculcado eso a los más jóvenes y a los más pequeños. No vamos a echar de menos a Virginia Woolf, seguramente más que unos cuantos, mientras que la sociedad realmente se va a comer claramente lo que va a venir. Claro. Obviamente, Vox es muy inteligente. O sea, si uno mira el reparto de las subvenciones en Castilla y León es clarísimo. Totalmente. Toros y quitar el cine ideológico. Sí, sí. Mismo el subnormal del vicepresidente de Castilla y León. Come mierdas. Es un personaje. Sí, come mierdas. Tremendo. De dónde ha salido, pero realmente es un personaje siniestro. Siniestro. Siniestro que no tiene ninguna competencia, pero decide demasiado sobre qué cine se va a poder hacer en Castilla y León, ¿no? Yo creo que eso va a llevar a que la gente no tenga miedo, y eso es el problema, que la gente no tenga miedo a que llegue esto. Claro, claro. Y hablabais antes de que la clase obrera les empieza a votar. Yo creo que hay ahí un matiz, y es que la clase obrera no vota. La clase, digamos, la gente más vulnerable no vota. En Madrid se ve muy claramente. Bueno, Los barrios que... En los barrios donde realmente la renta más baja en Madrid, pues de Vallecas, etc., los niveles de abstención son brutales. Comparados con la Salamanca, Chamberí, hay 20 y 30 puntos de diferencia. Y eso es lo que determina por qué las elecciones en Madrid, desgraciadamente, las sigue ganando la derecha y la ultraderecha. Pues debe ser que lo apuntan de otra manera, porque es eso de decir por qué el cinturón rojo de Madrid, por qué han votado al PP o por qué, es decir, eso en las municipales de alguna manera se decía, o sea, yo no tengo los datos concretos, ¿no? Pero se decía, y yo creo que se decía con una cierta realidad. Yo creo que eran más los pueblos, digamos, las ciudades alrededor, Getafe, Alcorcón, eso era, digamos... Bueno, pues Getafe, Alcorcón... Madrid, hace muchísimos años... Que no vota. Pues peor que peor. Sí. Quiero decir, peor que peor, porque es dejar, o sea, luego no se puede protestar, ¿no? Es eso de decir, qué mal está todo. Señor, luche usted mínimamente, vaya usted a poner un voto, ¿no? Pero yo quería decir algo, ¿qué sería, Paredes? ¿Qué sería? No me acuerdo, pero era algo interesante. Va a ver. A mí, no, pero con respecto a lo que has dicho, Irurrieta, ya estaba él aquí. Sí, estaba él, también hay otro más y otro más. Sí. Muy brevemente con respecto a la Irurrieta, yo es que creo que también hay una parte de la población que es que reacciona diciendo, pero esto lo dicen ahora, pero después no lo van a hacer. Sí, total. Sí, esto nos pasó en las elecciones de Mariano Rajoy, lo 2012, vimos claramente, porque que en el libro de Fernando se ve. Efectivamente, si algo no podemos decir es que no nos estén diciendo lo que van a hacer. Sí. Y nosotros en el 2012 lo vimos clarísimo, cuando aplicaron directamente la reforma laboral y empezaron los despidos masivos, empezó la gente a venir, y dices, pero si es que os lo dijeron que iba a pasar, pero si es que os lo dijeron. Y gente que había avalado, y es que realmente creo que hay una parte que no cree que se vaya a hacer o no cree que se pueda hacer. Y aquí después está la otra cosa, ¿no? Que es que no hay derecho conquistado que se mantenga en el tiempo por ser conquistado, sino que hay derecho defendido. Entonces esto es algo que le cuesta bastante. Sí, yo iba a contestarte con respecto a lo de la cultura. Han sido muchos años de poner el fútbol
como realmente algo fundamental en la vida del bicho humano, ¿no? Entre comillas, lo del bicho. Entonces, y eso no ha pasado con la cultura. Es decir, la cultura es una de más, ¿no? Y bueno, que molesta en general, porque es, digamos, la que puede tener una cosa crítica hacia el poder, etcétera, etcétera. Y luego, en la educación, no están las humanidades. No está, en Inglaterra, los chavales a los 6 años hacen teatro, pero no hacen teatro una vez cuando se acaba el curso, no. Hacen teatro como si fuera una asignatura. Se empiezan a divertir con el teatro ya desde los 6. Y saben quién es Shakespeare desde los 7. O sea, quiero decir, hay realmente una cultura de cultura. Y bueno, ahí está eso, el tipo de entrevista al que se va a enfrentar un político. Zapatero va a ver a Herrera. Zapatero ya está de vuelta y puede soltar lo que le salga. Sánchez y Feijóo tienen que medirse. Uno tendrá más vergüenza y el otro menos. Y bueno, sí que es verdad que esas entrevistas hay que pasar por el aro en algunas entrevistas, como es yendo a Ana Rosa Quintana y luego también tener el cuajo de decirle: no, oiga, lo que está usted aportando es una opinión, no un dato. Muy bien, por cierto, no pretendo hacer propaganda del PSOE ni de ningún partido, ¿no? Hablo de el modo de enfrentarse al entrevistador. Y bueno, ir a programas como ese de la Vigela Kinky, que por ejemplo creo que le sacaron el tuit que lleva dando vueltas de Pedro Sánchez de aquí en el restaurante Luna Rosa comiéndome una pizza cojonuda, y le sacaron la pizza, o lo de ser malo, buenas noches, que eso está circulando, y él era aquí, en el partido, y bueno, pues un toque así más desenfadado y tal, y bueno, también saber lo que te van a preguntar y lo que no, porque la Pija y la Kinky no te van a preguntar lo mismo que Herrera, eso también está claro. Y bueno, no sé si con esto he respondido. Yo creo, perdona que yo voy a añadir algo, yo creo que la estrategia que se tiene que utilizar en un momento como este, eso era fundamental, o sea, porque estaba demasiado alejado Pedro Sánchez de la realidad, digamos, de la gente, mientras Feijóo y el otro, y el de que nunca me acuerdo, fíjate, si lo tengo aquí, manía, al de Vox, que nunca me acuerdo cómo se llama ese chico. ¿Cómo se llama? El que tiene cara de... Abascal. Sí, Abascal. Pues que cuando esos dos van, se pasean, tienen absolutamente un predicamento sobre grupos fuertes, importantes, está bien que este hombre, Pedro Sánchez, en este caso, se atreva a ir a estos otros programas, aunque muchas veces no sepa realmente cómo torear en esa plaza, ¿no? Pero yo creo absolutamente que era algo que tenía que haber hecho antes. Pero da igual, estamos aquí y ahora, o sea que mirar hacia atrás da lo mismo y es perder el tiempo. Yo creo que los políticos y las políticas tienen el deber de estar allí donde está la ciudadanía y por lo tanto tienen que estar, sí o sí. O sea, a mí en esto, ¿ves? No hago diferenciación. Hoy la gente más joven la tenemos en plataformas y por lo tanto el político es el político o la política la que tiene el deber de estar en esas plataformas, de convencer, de saber explicar, de saber acercarse al que quiere que sea su votante. Y a mí me parece perfecto. Y además es que tenemos que aspirar a que nuestros políticos y políticas tengan la capacidad de saber gestionar entrevistas con gente que tienen pareceres diferentes, formas diferentes, y confrontar ideas, incluso el coger y el decir que no estás en absoluto de acuerdo, como lo hemos podido ver en Sánchez, en Yolanda, pero también lo hemos podido ver ayer, y además llevándose la buena, en el caso de Feijóo. A mí me parece perfecto que esté. A mí también. Lo que pasa es que es verdad que como ha sido una overdose, quiero decir, es todo seguido, y etcétera, de cara a las elecciones, pues puede parecer demasiado. Yo creo que el hecho de haberlo tenido a lo largo de todo lo que ha sido su mandato, pues hubiera podido ser bastante más eficaz. Ahora es como un poco eso, un demasié, ¿no?
pero dices, es que es ahora o nunca, ¿no? Entonces el hombre ahora está tratando de recuperar todo eso que por otro lado era necesario tener, ¿no? Dígame. Yo creo, y ya con esta acabamos, porque si no se nos hace muy tarde. Y la podemos seguir de cañas aquí, que no pasa nada. No, es que hay gente allá que se va. Sí, dime. No, yo quería... Tiene que ser muy top, ¿eh? Hay otro ahí, hay otro ahí. Ah, bueno, luego Pere Rusillón de Mongolia cierra con la top, no te preocupes. Así podés ir de... Pionero de Pervia. Sí. A ver. No, yo quería aportar un poco de luz ante tanta oscuridad que pasa que se nos pierde, y es un poco también por integrarlo en la conversación el hablar del papel de los movimientos sociales. Muy bien. Claro, ¿Qué papel puede jugar, sobre todo, que sin hemos duda. visto muchas veces estos años, de cómo llega a donde no llega el Estado, llegan los movimientos sociales. Sin ¿no? duda, La sin pandemia, desahucios, que en Móstoles el otro día derivaron desahuciar un bloque entero. Con el ecologismo se está viendo también. Sí, sí. Creo que es interesante que dentro de todo lo que pueda pasar, el motivar que haya espacios como estos, culturales, asociativos, colectivos, que puedan dar todo aquello que, porque muchas veces también el Estado, la forma que tiene de comunicarse, la propia burocracia a veces ya es violencia para la gente, para muchísimos colectivos que ni siquiera tienen un trato positivo con el Estado porque la propia burocracia ya te echa para atrás, sí, es verdad. Completamente Es verdad, tienes toda la razón. De hecho era un buen final, es una pena que Peras. A ver qué vas a decir. Claro, al final se nos olvida que en un estado social, en un estado de bienestar, ese estado tiene la capacidad de intervenir. Lo que pasa es que suele hacerlo poco, y si en algún caso lo hace es gracias a ese tipo de movimientos que obligan, no solamente protegen, sino a la ciudadanía, sino que obligan a esa ejecución política. Sin ellos, evidentemente, ni la mitad de los derechos conquistados serían tales, y los que quedan. Sí, yo en eso tengo, bueno, la enorme, maravillosa satisfacción de aquel no a la guerra, ¿no? Que hizo que prácticamente medio país saliera a la calle, ¿no? Y hasta ese momento todo el mundo estaba contra la guerra, pero no salían, coño, no salían, ¿no? Y fue como un pistoletazo de salida, ¿no? Y bueno, eso dio el poder a Zapatero, ¿no? O sea que fue como, era tan mentira, tan gorda lo de las armas de destrucción masiva que ya está bien, ¿no? Pero quiero decir, hasta eso pasa, ¿no? Que hay algo tremendo y que la gente necesita como un ¡pa!, ¿no? Un golpe, un pistoletazo de salida. Que quiera le firmamos el libro, ¿no, Fernando? Claro. Y si no, pues nos tomamos unas callas, no haga falta. Ahí lo tienes, mira, ahí lo tienes. No pasa nada.